Bueno, continuamos con la parte 2 del tema 2 de la materia sistemas de comunicación y referente a la transmisión de información. En esta oportunidad vamos a hablar de los tópicos que presenta la lámina y vamos a comenzar con la velocidad o el ancho de banda. Este, este concepto hay que aclararlo porque ancho de banda se trata en el mundo analógico, que es un rango de frecuencia, pero en el mundo digital, algunos autores llaman ancho de banda a la velocidad. Entonces, quiero aclarar este punto. Realmente, correctamente debería ser ancho de banda en el mundo analógico y velocidad en el mundo digital. Para explicar el concepto de ancho de banda, he colocado dos ríos. El río Nilo, que atraviesa a Egipto, y el Orinoco, que atraviesa a Venezuela. ¿Qué sucede con estos ríos? Bueno, ellos tienen su diferencia. El río Nilo es el río más largo del globo terráqueo. Y bueno, pero él es navegable. Y el río Orinoco es el río más grande que tenemos en Venezuela y también es navegable. Pero ¿cuál es la diferencia? Es el caudal. El río Nilo es un río angosto. El río Orinoco es un río más ancho y más caudaloso. Más caudaloso. Entonces, ¿qué sucede? Que por ahí hay navegación, pero indudablemente que la navegación en el Orinoco es mayor porque el río es más ancho y a eso se refiere el ancho de banda. Se refiere a la capacidad de transmisión de información. Entonces, como comenté, hay un concepto de ancho de banda en el mundo analógico y un concepto de ancho de banda que más que ancho de banda es velocidad en el mundo digital. En, en el mundo analógico, o sea, en las señales analógicas, el ancho de banda se refiere a un rango de frecuencia. Hay una frecuencia baja y una frecuencia alta. Ese rango de frecuencia es lo que se llama ancho de banda. Eh, entonces, por aquí pasan una gran cantidad de comunicaciones, así como dije que en el río pasaban botes, ¿no? Que están transportando gente o comestibles. Digamos que un bote es una comunicación. Bueno, aquí hay una gran cantidad de comunicaciones, se realiza una gran cantidad de comunicaciones a través de este ancho de banda. La figura muestra la parte de un sistema, la parte de un sistema de CAN-TV, el cual tiene conectado un aparato telefónico tradicional. A la derecha y a la izquierda tiene conectado un equipo llamado Faximer. Faximer ha entrado un poco en desuso, sin embargo se usa todavía. El Faximer es un dispositivo que realmente cuando apareció ahorró mucho tiempo y dinero porque es un aparato que usted coloca un escrito y él lo transforma a una señal eléctrica y entonces es transmitido a larga distancia. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre transmitir un fax-simmer o hacer una comunicación de voz? El ancho de banda que requiere cada uno de estos servicios. El ancho de banda del fax va de 1970 a 2225 y el ancho de banda telefónico va de 300 a 3400, ¿no? Indudablemente que el ancho de banda que se requiere para transmitir un fax-simmer es mucho mayor que este. Entonces, a eso se refiere el ancho de banda analógico, al rango de frecuencia que requiere cada servicio. Cuando vamos al mundo digital, tenemos velocidades. La figura muestra este, cuatro servicios, por ejemplo, se quiere enviar una página de texto, una imagen de pantalla completa, ¿no? La imagen de una pantalla completa, la secuencia de un audio, ¿no?
y la secuencia de video, ¿no? Y para transmitirlo hay tres velocidades. La de color verde 14.4, la amarilla 28.8 y la roja 57.6. ¿Cuál queremos usar? Indudablemente que la roja, porque como una velocidad mayor, entonces la carga y descarga de un mensaje será mucho más rápido. De hecho, usted puede ver que los cuatro servicios que están aquí, cuando se usa la velocidad de 57.6, que es la de color rojo, pues se realiza en menor tiempo. Entonces, eso es la velocidad. Por eso es que hacía el hincapié de que algunas personas llaman a esta velocidad ancho de banda digital, como lo coloqué aquí. Esto se mide en bits por segundo, en kilobits por segundo, ¿no? En megabits por segundo, ¿no? Y mientras más grande la velocidad, más rápido se transmite la información. Entonces, esa es la diferencia entre el ancho de banda y la velocidad. Una para el mundo analógico y otra para el mundo digital. Vamos a hablar ahora del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es un subconjunto del espectro electromagnético. La figura muestra cuatro frecuencias, cinco frecuencias que se están enviando entre un transmisor y un receptor. Cada una oscila a una velocidad diferente, por tanto su frecuencia es diferente. Entonces, el espectro radioeléctrico representa la gama de todas esas frecuencias radioeléctricas que se transmiten, ¿no? Y este bendito espectro radioeléctrico está dividido en varias bandas, ¿no? Y quien va a administrar o quien administra este espectro radioeléctrico en Venezuela es CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y ella administra la frecuencia de radio, de televisión, internet, telefonía móvil, televisión digital terrestre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, define a el espectro radioeléctrico como la frecuencia del espectro electromagnético usada para los servicios de difusión y servicios móviles de policía, bomberos, radioastronomía, meteorología y fijo. Fíjense de que dice que son la frecuencia del espectro electromagnético. Entonces nos están diciendo que el espectro radioeléctrico es un subconjunto del espectro electromagnético. El espectro electromagnético tiene otras frecuencias, por ejemplo la rayos X, que no se usa para transmitir ni voz, ni data, ni video. CONATEL, como lo comenté anteriormente, es el ente regulador de las telecomunicaciones en nuestro país e indica que el espectro radioeléctrico, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, es el conjunto de ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de los 3000 GHz y que se propagan en el espacio sin una guía artificial. Bueno, entonces esto es el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico está dividido en bandas. Hay 8 bandas que va de la frecuencia muy baja, que tiene un rango que va de 10 kHz a 30 Hz. En inglés, Very Low Frequency. Estas siglas están en inglés, pero aquí está la traducción. Por ejemplo, Low Frequency, baja frecuencia, Medium Frequency, frecuencia media, y así sucesivamente. Ya está definido cuál es la función o para qué se emplea cada una de estas bandas. Indudablemente que dentro de estas bandas hay otras subbandas, ¿no? Por ejemplo, aquí no se muestran las subbandas que se usan para los satélites. La figura muestra un conjunto de personas que están haciendo uso del sistema de telecomunicaciones móviles, y entonces las personas que están aquí comunicándose se comunican a través de la interfaz de aire, a través de una frecuencia. Esa frecuencia llega a la antena, baja por fibra óptica o cable coaxial y llega a un equipo llamado radiobase. Si usted tiene en el momento que está oyendo este video su teléfono móvil al lado,
Usted tiene el teléfono móvil encendido, bueno, el teléfono móvil está conectado en data a una radio base. Esto lo veremos en el próximo capítulo, que es una radio base, que es una parte del sistema de telecomunicaciones móviles. Bueno, entonces aquí tiene el espectro del uso radio, el espectro del, del el uso del espectro radioeléctrico, porque la telefonía móvil, su gran diferencia con la telefonía fija es la movilidad. Y hay movilidad porque nos comunicamos por el aire. Usted puede caminar con su aparatico y de alguna manera, que explicaremos en otro capítulo, el sistema va a saber dónde se encuentra usted. Vamos ahora a comentar un poco sobre multiplicación. Multiplicación. ¿A qué se refiere este concepto de multiplicación? Bueno, para lo siguiente. En la figura se muestra una central de telecomunicaciones que hemos colocado en Caracas y otra en Valencia. Si se va a conectar una central de telecomunicaciones en Caracas con otra que está en Valencia, que está en la separación entre esas dos ciudades aproximadamente 200 kilómetros, es indudable que debe haber un gran interés de tráfico, o sea, de comunicaciones de Caracas a Valencia y de Valencia a Caracas. Entonces, ¿cómo interconectarlo? ¿Cómo interconectar las dos centrales? Indudablemente que habrá que poner un elemento que está representado aquí por esta raya que tenga una gran capacidad para que haya muchas comunicaciones simultáneas, porque entonces no tiene sentido. Por razones técnicas y económicas no se va a colocar aquí un elemento que tenga baja capacidad. Hay que poner baja capacidad, alta capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se multiplican las comunicaciones. Aquí hay aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 comunicaciones y avanzan por el mismo medio físico, pero multiplicadas, ¿no? Y aquí se muestra, pues, a la derecha se muestra lo que pasa. Esta comunicación es alta velocidad, ¿no? Aquí se multiplican, o sea, se unen, se envían y aquí se desmultiplican. Esto es lo que se llama multicanalización. Esto se usa, pero en todos los sistemas de telecomunicaciones en cualquier parte del mundo, porque esto permite transmitir una gran cantidad de comunicaciones al mismo tiempo por una sola vía. El concepto se aclara aquí con esta figura. Fíjense, la figura está dividida en dos partes, la que está a la izquierda, y que es la A, y la que está a la derecha, que es la B. En la izquierda hay conexiones punto a punto entre un par de computadoras, otro par y otro par. Esto es ineficiente porque la persona que está manejando esta computadora se va a conectar solamente con esta y así igual son el resto. Lo más conveniente sería usar un multiplexor, fíjense, que se llama aquí mutuo, y un de multiplexor, y se toman las 4 comunicaciones y se envían por un medio, ¿no? Donde van las 4 comunicaciones. Aquí se unen y aquí cuando llegan aquí el de multiplexor se separan y le llegan a las otras personas. Es obvio el, lo mejor que resulta multiplexar las comunicaciones. Hay uno desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, entonces esto es la multiplicación. Hablemos de los protocolos, interfaces y capas o niveles. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a nivel mundial hay una gran cantidad de fabricantes de equipos de telecomunicaciones. Todo tipo de equipos de telecomunicaciones, telecomunicaciones móviles, telecomunicaciones de red fija, telecomunicaciones de nueva generación, satelitales, ¿no? De computadoras. Entonces, hay muchos equipos. Y como he dicho, estos equipos los producen los fabricantes. ¿Qué sucede con esto? Que hay que, de alguna manera, permitir que todos se puedan conectar. Porque no, yo no voy a comprar una computadora que no se pueda conectar con otra. Eso es obvio. Entonces, hay una organización que se llama la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la que trata de integrar, ¿no? Esta gran cantidad de equipos. ¿Cómo lo hace? A través de estandarización.
Y para la estandarización se necesitan conocer unos conceptos como son protocolos, interfaz y capas. Entonces la UIT es la que se ocupa de que haya una serie de normas que sean seguidas por todos los fabricantes de equipos. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre un protocolo, una interfaz y una capa. Un protocolo, bueno, un protocolo son un conjunto de reglas que hay que seguir. Aquí dice un conjunto de normas que gobiernan la intercomunicación de dos dispositivos de telecomunicaciones. ¿Cuáles son las normas? Bueno, aquí hay número de mensajes que se pueden enviar, número de datos que se pueden constituir entre estos mensajes, ¿no? Y así, la secuencia que se envían, etcétera, etcétera. Esto es un protocolo. La serie de normas que hay que seguir. Se me ocurre ahorita que estoy hablando, un matrimonio eclesiástico católico, la pareja cuando llega a la iglesia, hay unos ciertos protocolos que la mayoría sigue. Por ejemplo, la joven de ir vestida de blanco, el joven de traje negro y con unas madrinas y con otras personas, ¿no? Y eso es una serie de protocolos. De manera que las cosas queden lo mejor posible. Ok, ese es el protocolo, el conjunto de normas, pero también debe haber una interfaz que representa el conjunto de normas que materializa la interconexión, más a nivel físico que lógico. ¿A qué se refiere la interfaz? Los conectores, los niveles eléctricos de la señal, etcétera, etcétera. En un matrimonio eclesiástico católico, la interfaz sería el cura, pues, porque si el cura no hace su protocolo, no pueden salir las personas casadas de la iglesia. Entonces esa es la interfaz. Y finalmente hay unas capas. ¿Por qué hay capas? Porque las comunicaciones actuales se realizan a, a nivel de capas, ¿no? Y hay un modelo llamado OSI que dice que hay 7 capas. Cada capa va a tener un protocolo, ¿no? Entonces, ¿para qué se hace todo esto? Para poder permitir que los equipos de diferentes fabricantes se puedan conectar. Aquí tenemos una interfaz. La figura presenta una serie de equipos musicales, por ejemplo, un órgano. Aquí tenemos una computadora, un tornamesa. Esto ya prácticamente está en desuso. Ya no se usa, pero tuvo su tiempo, tuvo su éxito por muchos años. Están un micrófono, una guitarra, ¿no? Unos speakers, unos parlantes, y hay que interconectarlos todos, hay que interconectarlos de alguna manera. Entonces, ahí está la interfaz. En este caso, la interfaz es un equipo electrónico que permite esa comunicación. Entonces, la interfaz representa el conjunto de normas que materializa la interconexión más a nivel físico que lógico. Conectores, niveles eléctricos de la señal, etc. Pues estas señales tienen que tener un cierto nivel eléctrico, un cierto nivel de tensión. Por ejemplo, los equipos de telecomunicaciones por lo general se, se energizan a más 5 voltios, menos 5 voltios. Por ahí va, en ese orden. Bueno, entonces he hablado de protocolos de interfaz y capas de niveles que tienen que seguir unas reglas. Los fabricantes de equipos, cuando producen sus equipos, tienen que usar unos protocolos que ya la audité dijo cuáles eran, y igual las interfaces y las capas o niveles. Y las capas o niveles igual. Entonces, pero, ¿por qué? Porque queremos que todo esté estandarizado, que es lo que quiero hablar un momento. ¿Qué pasa? Fíjense, aquí hay una figura que me pareció muy interesante porque dice que los enchufes de las paredes nunca coinciden con los conectores de los cables. Eso nos ha pasado a todos, o nos pasaba. Usted quería conectar algo y usted venía con su cablecito, ¿no? Y resulta que cuando iba a conectarlo con la pared, no podía. Entonces necesitaba comprar un adaptador, un adaptador.
Eso era incómodo. Se veía mucho en los aviones cuando se viajaba, uno iba con su computadora y a la computadora venía con un cable de cierta característica y cuando uno lo quería conectar al elemento de a la construcción del avión, de la estructura del avión, resulta que no podía, el macho no entraba en la hembra. ¿Y eso por qué sucedía? ¿Por qué sucedía eso? Porque no estaban estandarizados, ¿no? Entonces, había que estandarizar. La estandarización que permite eliminar los monopolios y los esquemas propietarios. Eh, Antes una empresa, las grandes empresas de telecomunicaciones, las que producían equipos, generaban sus equipos y eran propietarios. Tenían sus características diferentes a la de otro fabricante. Entonces no lo podías interconectar y eso era un problema grave porque las empresas de telecomunicaciones que tenían que comprarle a estos fabricantes, tenían que comprarle todo a un solo fabricante. No podía comprarle a otro porque no lo podía interconectar. Pues eso se acabó con los estándares, ¿no? Porque los estándares tienen que seguir normas, ¿no? Tienen que seguir unas normas. Y esas normas, como son seguidas por todos, permite la interconexión de los diferentes equipos producidos por diferentes fabricantes. Esa es la idea de la estandarización. Ahora bien, fíjense, la figura muestra aquí una persona que le mandaron a hacer un paralelepípedo, pero no le dijeron de que la norma decía que tenía que entrar en un círculo. Y indudablemente esto no encaja aquí. ¿Por qué sucede esto? Porque no se siguieron los estándares. Este es el ejemplo más, la figura más interesante que conseguí para explicar cuál es la razón importante por la que hay que estandarizar. Ahora bien, ok, hay que estandarizar, hay que seguir unos protocolos, unas interfaces, y en las capas hay que poner esos protocolos. Pero, y está la UIT, que es la que reglamenta esto. Pero sucede que han aparecido una serie de organismos internacionales, ¿no? En diferentes partes del mundo. Y entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día existen muchos tipos de equipos de muchos fabricantes que deben trabajar en conjunto y por ello que deben existir estándares y recomendaciones que aseguren el éxito del apropiado intercambio de servicios y equipos de telecomunicaciones en la red. Estos estándares permiten a su vez al usuario escoger entre una gran selección de productos. Usted puede comprar un equipo, un teléfono móvil, y usted no se preocupa de si eso se puede conectar a un equipo de Motorola o de Samsung, de Ericsson o cualquier otro fabricante de equipos de telecomunicaciones. Usted sabe que eso está estandarizado y eso va a funcionar. Lo que lo diferencia de precio es las facilidades que produzca el equipo. Entonces, pero, pero como hay muchos fabricantes y los fabricantes están dispersos a nivel mundial, entonces también aparecieron una gran cantidad de organizaciones estándares, ¿no? Que unas son regionales y otras son nacionales. Entonces, eso es lo que se muestra que está que hay una gran cantidad de organismos internacionales de estandarización, cada uno hace una función. Por ejemplo, aquí tenemos el ANSI, que es el que se ocupa de la estandarización a nivel de Estados Unidos, ¿no? A nivel de Estados Unidos, Canadá, ¿no? Está el EXI, que es el que sigue las normas europeas. En Venezuela se siguen más las normas europeas que las normas estadounidenses, y así si usted ve con cuidado, hay otra serie de organizaciones y cada una realiza una función. Por ejemplo, ADSL Forum, la tecnología ADSL es esa tecnología que se le agrega a los cables de cobre para que permitan la transmisión de data. Eso es conocido aquí en nuestro país como AVA. Lo que ofrece CanTV, el par de líneas de cobre de CanTV, ella sola no puede transmitir data. Entonces, para que transmita data, entonces se le agrega el ADSL. Entonces, ahora usted en el mismo par de kilos de cobre, usted va a tener telefonía e internet.
Bueno, y aquí estas son algunas de las organizaciones de estandarización. Ok, vamos a recordar otra vez, porque se dijo en el tema 1, los modos de transmisión de la señal. ¿Cómo se transmite una señal según el direccionamiento? De tres maneras. Hay un emisor y un receptor. Fíjense que hay un solo emisor y un receptor. Por tanto, este habla y este recibe. No, eso se llama simples, ¿no? En un solo sentido. Eso se ve, por ejemplo, un walkie-talkie, ¿no? O sea, una orden y usted no tiene derecho a decir no estoy de acuerdo, porque no tiene para replicar. Pero existe el simples. Este se llama simple, este primero se llama simple. Después está el semiduplex, que tiene un emisor y un receptor. Fíjense que este sí puede emitir y recibir, pero no al mismo tiempo. Fíjense que está este circuito aquí, ¿no? Que está conectado arriba, en la parte de arriba, para que este le envíe información a este receptor, pero cuando este va a contestarle, entonces cambiará la conexión hacia acá abajo y hacia acá abajo. Pero esto es en los dos sentidos, pero uno a la vez, ¿no? Uno a la vez. Este sea el walkie-talkie, ¿no? Habla uno a la vez. Pero finalmente está el duplex, ¿no? El full duplex, que permite la comunicación al mismo tiempo en los dos sentidos. Entonces, esta es la manera como se programan las comunicaciones. Bueno, ahora vamos finalmente a hablar un poco de modelo OSI, que me imagino que lo han visto en otras materias, pero que yo voy a aprovechar para recordarlo aquí porque lo vamos a necesitar para, necesitamos esta información de cómo funciona el modelo OSI para el resto de los temas. El modelo OSI tiene 7 capas o niveles, por eso es que hablaba de los niveles. Cada nivel tiene una función y cada nivel usa un protocolo. Por tanto, si en una comunicación se usan los siete capas, habrá 7 protocolos, 7 capas o 7 niveles. El nombre de OSI viene de Open System Interconnection, que significa interconexión de sistema abierto. Y esto lo siguen todas las telecomunicaciones, las conexiones de los equipos de telecomunicación. Y por ejemplo, tú puedes ser una computadora que esté en Caracas y esto es una computadora que esté en Valencia. Vamos a suponer que se conectan punto a punto. En realidad, conectar una computadora de Caracas, en Caracas, con otra que esté en Valencia, no tiene mucho sentido porque la señal se va a atenuar, ¿no? Pero lo puse para poder aclarar el punto. La señal, la información que se debe enviar, que puede ser un texto, puede ser una comunicación de voz, data, se, se viaja, se pasea por los 7 niveles. Se envía una data, también en la capa de aplicación y presentación se envía data, en la sesión también. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre esta data, esta data y esta data. Después a nivel de transporte, donde la data se divide en segmentos, pues en la capa de red se divide en paquetes, en la capa de enlace se divide en tramas, frame quiere decir trama, traducido al español trama, y finalmente la parte física que es la fibra óptica, el cobre, el cable coaxial, ¿no? Esto es el Open System Interconnection, o sea, la interconexión del sistema abierto. Aquí lo volvemos a ver cuál es la función que ofrece cada uno de ellos. Estoy frente a mi computadora y quiero mandar un archivo, por decir algo, esa es la aplicación. Ejemplo, transferencia de archivo. Pero un archivo para transmitirlo por una red tiene que ser digitalizado porque la red solamente entiende señales digitales. Entonces, en el nivel de presentación, esta información que está aquí en la capa de aplicación se transforma en 0 y 1, un código ASCII, por ejemplo. Después hay que definir cómo hacer la comunicación
el establecimiento, el mantenimiento de la misma y el cierre de ella, o sea, cuando se termina. Cuando nosotros hacemos una comunicación de telefonía móvil y nos despedimos, nosotros por lo general decimos, bueno, hasta luego, pero realmente la comunicación no termina ahí, porque cuando usted termina la comunicación, lo que sucede es que el teléfono le va a mandar una señal al sistema para decirle la comunicación se terminó y hay que liberar toda la comunicación. Y si la comunicación es de Caracas a la China o de China a Caracas, habrá bastantes nodos en el medio de ellos. Bueno, eso se define aquí en la sesión. También se define si la comunicación, cómo se sincroniza, que la señal tiene que estar sincronizada, si la comunicación es simple, duplex o full duplex. La capa de transporte, fíjense, dice entrega confiable o no confiable de mensaje. Si hay una comunicación de Caracas a Japón y se mandan bits de Caracas a Japón, la capa de transporte lo que hace es garantizar que lo que salió de Caracas llegó igual a Japón. Cuando digo igual, ¿a qué me refiero? Si de Caracas salieron 10 bits y los 10 bits eran ceros digitales, entonces tienen que llegar a Japón 10 bits y 0 digitales. Si llegan 10 bits y son lo que se envió, y 9 son 0 y uno llega un 1 digital, algo pasó. No, lo que salió de Caracas no llegó igual a Japón. Para ir de Caracas a Japón hay que buscar un camino. Vuelvo a la parte de transporte. Como he dicho, lo que sale del origen tiene que llegar igual y completo al destino. Entonces usan una comunicación de extremo a extremo. Estoy hablando de la capa de transporte. Pero para hacer una comunicación de Caracas a Japón hay muchos caminos. Entonces, la capa 3, la R, hace el enrutamiento. Y aquí aparece el famoso protocolo IP, Internet Protocol, que es el que lleva la información de cuál es el origen y cuál es el destino. Esa comunicación se transmite y hay que hacer el chequeo de errores. Eso lo hace la capa de enlace. Y finalmente la capa física que transmite los datos binarios sobre un medio. La fibra óptica, cable coaxial, el aire, por ejemplo, es un medio físico. Y bueno, esta es la manera como se realiza esta comunicación. Esto está relacionado con los protocolos, las interfaces que tienen que estar estandarizados. Aquí tienen una computadora llamada nodo A, una computadora llamada nodo B, y cuando se va a establecer una comunicación, eso es lo que hacemos todos los días, pues de alguna manera baja, esta información sale de aquí y llega aquí. Indudablemente que estas dos computadoras en esta figura están muy cerca, pero si están separadas, entonces estamos hablando de una telecomunicación, entonces que habrá un sistema. Cómo está constituido cada uno de los sistemas de telecomunicación es lo que van a ver en el capítulo 3. Porque hasta ahora no hemos dicho cómo están constituidos los sistemas de telecomunicación. Entonces, como hay que transmitir una información del nodo A al nodo B, van a entrar en juego, van a aparecer en juego otro concepto como el sistema operativo. El sistema operativo es lo que controla cómo funciona una computadora. Esta computadora tiene que tener un sistema operativo y este es un sistema operativo. El más conocido es Windows, ¿no? Hay varias maneras de Windows. Varias maneras de Windows, no, varias versiones de Windows. Varias versiones de Windows. Tienes que tener un navegador para realizar la comunicación. Tiene que haber unos protocolos de transporte. Fíjense, como son protocolos de transporte, estos son los protocolos de la capa 4, que son los más conocidos, son TCP/IP. Indudablemente que tanto este señor que está aquí, esta computadora y esta computadora que está aquí, tienen que tener un hardware y un software, ¿no? Y tarjetas de red. Entonces, fíjense todos los elementos que están involucrados en una comunicación. Ahora, en este momento es que estoy hablando por primera vez del hardware. El hardware es la circuitería
Bueno, y eso es lo que eso está presente en en cualquier computadora. La circuitería, todo lo físico, ¿no? Y el software es todo lo intangible que son los programas. Aquí tienen un software, fíjense, tienen una computadora, pero la computadora tiene adentro una serie de programas, una serie de algoritmos que están dentro de unos circuitos electrónicos. Eso no se puede ver, pero eso tiene un precio y un precio importante, porque los algoritmos y la parte de software pues, posiblemente sea más cara que el hardware, ¿no? Y bueno, todo eso lo tienen las computadoras y los equipos de telecomunicaciones, ¿no? Los programas que permiten las conexiones, el mantenimiento y las desconexiones de cualquier comunicación. Bueno, el hardware, bueno, es toda la circuitería. Fíjese, toda la circuitería que está aquí. Aquí hay un televisor, una pantalla. Aquí tienes el teclado, tienes aquí un pendrive, ¿no? Y así, pues, un mouse, ¿no? Y otro elemento, una pantallita de video, ¿no? Una cámara, ¿no? Todo eso son los elementos físicos que constituyen el hardware. Y usted puede tener esto y otros más. El sistema operativo, ya le dije que es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en una computadora, ¿no? Hay una gran cantidad de sistemas operativos. El más conocido es Windows, pero también existe el Linux. Hay gente que son especialistas en Linux, ¿no? Y así, ¿no? Como pueden ver, hay otros que han conseguido mercado. Son los programas pues, que manejan a los equipos. Fíjense que esto es el sistema operativo, usted lo puede comparar con el sistema parasimpático de los seres humanos. Hay una serie de actividades que hace el cuerpo humano que nosotros no nos damos cuenta, que son como automáticos. Por ejemplo, la pulsación de sangre del corazón al resto del cuerpo o la respiración. Eso lo hacemos automático y no nos damos cuenta, pero eso son funciones que se están haciendo. Bueno, así funciona el sistema operativo. Ok, pues vamos al modelo OSI. De nuevo vamos a conectar nuestro nodo A con el nodo B. Para hacerlo tenemos que utilizar la capa física, el enlace que va a chequear los errores, la capa de red que va a hacer el enrutamiento, la capa de transporte que va a chequear la conexión extremo a extremo, que lo que sale del nodo A llegue igual al nodo B, igual y completo. La capa de sesión donde defino cómo hacer la comunicación, si es simple, duple, full duple, y que se va, y que la comunicación esté sincronizada. ¿Porque tiene que estar sincronizada? Porque por ahí bajan bits, el sistema viajan bits y ellos tienen que ir a una velocidad. Ellos no pueden llegar antes o después a un nodo, tienen que llegar al momento correcto. Tenemos la presentación, que es donde tomamos lo que íbamos a enviar y lo transformamos en 0 y 1, y finalmente la capa de aplicación, que es la aplicación, haga la redundancia, de lo que queremos transmitir. Del modelo OSI, entonces. Para enviar un mensaje desde un nodo, o un host, como le dicen en inglés, hay que, si se usan las 7 capas, entonces hay que tener 7 protocolos. Ok, bueno, vamos sobre cada una de las capas, de los niveles, para explicar un poco más de qué se trata. La capa de aplicación, bueno, ¿qué es lo que hoy quiero enviar? ¿Qué es lo que hacemos todos los días nosotros? Enviar algo. Damos un archivo, fíjense aquí lo dice, un fichero, ¿no? Un email, ¿no? O hacemos una conferencia o una conferencia de voz, ¿no? Esas son las aplicaciones, ¿no? Y eso lo hace la capa de aplicación.
envía los datos de usuario a la aplicación de destino usando los servicios de la capa inferior, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Lo que nosotros queremos, lo que nosotros queremos transmitir, lo que vamos a hacer en un determinado momento. Esto que queremos hacer baja la capa 6 y va a ser transformado. Si yo voy a enviar un archivo, si yo estoy escribiendo en la computadora, estoy escribiendo un mensaje, esos son caracteres alfanuméricos, eso no lo va a entender el sistema. Hay que cambiarlo a un formato digital y eso es lo que hace la capa de presentación. Toma lo que usted quiere transmitir, que puede ser alfanumérico, como porque puse un ejemplo ahí, y es que un mensaje, eso tiene letras y números, entonces lo transforma en un código que sea entendible por el sistema. Eso es lo que hace la capa de presentación, porque convierte los datos de la red al formato requerido por la aplicación. Perfecto. Ahora voy a la capa 5 y aquí yo voy a sincronizar la comunicación. Voy a definir si la comunicación es simple, duple, full duple, ¿no? Y aquí también se siguen los protocolos para establecimiento de la conexión y cerrar la comunicación. Cuando usted termina, esto se ve muy claro, cuando usted termina una comunicación móvil, cuando estamos hablando, imagínense que usted está hablando con una persona por telecomunicaciones móviles, ¿qué hacemos? Bueno, yo me despido, bueno, hasta luego, entonces mañana volvemos a hablar, pero la comunicación terminó para dos personas, pero para el sistema no. Cuando usted termina la comunicación, el teléfono le va a mandar una señal a la central más cercana para decirle, mira, desconecta todos los nodos que están aquí, que están involucrados en esta comunicación, pues la comunicación terminó. Entonces, pero eso no nos damos cuenta y eso pasa unos segundos para que suceda. Bueno, esta es la capa de sesión y vamos a la capa de transporte. La capa de transporte le he dicho que es la que se ocupa de que los datos que salen del origen lleguen iguales al destino, o sea, una comunicación de extremo a extremo. Usted puede ver en la figura que hay como una especie de laberinto, pero fíjense que ya el camino en el laberinto se escogió, que es lo que hace la capa 3, que voy a mostrar ahorita, estoy en la capa 4, pero ¿qué es lo que hace la capa 4? Asegurarse que lo que salió aquí, el paquete de datos que salió del origen, llegue igual aquí, igual y completo. ¿Qué significa igual y completo? Que si aquí hay 4 bits 1, aquí tienen que llegar 4 bits 1, porque si aquí llegan 4 bits, pero 3 son 1 y 1 es 0, llegaron completos, pero equivocadamente, ¿no? Entonces, eso trata. Por eso que esto es, verifica los datos que se tramitan correctamente de extremo a extremo, de origen al destino. Pero aquí hay un camino que ya está escogido, pero había muchos otros caminos. Ese camino lo escoge la capa 3. La capa 3 se hace el enrutamiento. Fíjense que hay muchos caminos, pero aquí se escoge uno. Por lo general el camino se escoge en función de un parámetro que se llama métrica. El más usado es el camino más corto, porque mientras más corto sea el camino, la comunicación se va a establecer, se va a realizar y se va a terminar lo más rápido posible. El camino, o sea, el canal va a quedar libre para otra comunicación. El enrutamiento se basa en un protocolo llamado IP, ¿no? ¿no? Enrutamiento, ¿qué significa? ¿Cuál es el mejor camino para llegar a la red de destino? Direccionamiento, ¿cuál es el nodo de destino? ¿no? Y repito, esto se va aquí es donde entra en juego el protocolo IP, porque el protocolo IP tiene la dirección de origen y de destino. Bueno, llegamos a la capa 2. La capa 2 hace una serie de funciones. Quizás la más importante es esta que está aquí, detecta y corrige errores de transmisión. No, porque hay que asegurarse que lo que sale del origen llegue igual y completo al destino. Fíjense, aquí dice datos puros porque lo que quiere es asegurarse que los datos fueron transmitidos correctamente. Y finalmente llegamos a la capa física. La capa física puede ser en la interfaz de aire, porque el aire es un medio físico. Puede ser un cable UTP, como está aquí,
Un cable puede ser microondas, está aquí representado por esta antena microondas, por fibra óptica, que no está en la figura, puede ser a través de un router inalámbrico, que se ve mucho en los hogares por el Wi-Fi, o routers normales con conmutadores o repetidores. Esto es la parte física. Y bueno, he terminado la parte 2 del tema 2. Si tienen alguna duda, tienen dos maneras de hacérmela llegar: a través de la plataforma, me escriben y yo con mucho gusto les voy a contestar, o esperan la videoconferencia y me hacen ahí la pregunta. La idea es que ustedes estudien este material, le queden dudas, vean el cuestionario que tiene anexo cada tema, donde hay una serie de preguntas que yo hago. Entonces estudian el tema, ven el cuestionario, le quedarán dudas, y si las tienen me las hacen llegar por los medios que ya les dije, ya sea por la mensajería de la plataforma o por la videoconferencia. Entonces, que todos estén bien y nos oímos en la próxima capítulo.